La prisión federal ADX Florence en Colorado se alzaba como una fortaleza de concreto bajo el cielo gris del amanecer. El viento helado del invierno estadounidense contrastaba brutalmente con el calor seco de Sinaloa que Joaquín Guzmán recordaba cada mañana al despertar en su celda de máxima seguridad. Era martes, 15 de febrero de 2022. Como cada día durante los últimos 3 años, Joaquín seguía la misma rutina: levantarse a las 5:30 a.m., ejercitarse en el pequeño espacio de su celda y esperar el desayuno que llegaba puntualmente a las 7:00. El sonido metálico de las llaves resonó en el pasillo. Joaquín alzó la vista de su libro, una biografía de Pancho Villa que había estado leyendo, esperando ver al guardia de siempre, Johnson, un hombre mayor de pocas palabras que llevaba trabajando en la prisión desde hace 20 años. Pero, cuando la pequeña ventanilla se abrió, no fue el rostro arrugado de Johnson lo que apareció. Era un hombre más joven, de piel morena, con ojos que le resultaron extrañamente familiares. Buenos días, interno 809-053, dijo el guardia, en un español perfecto, pero con un ligero acento que delataba años viviendo en Estados Unidos. Soy el oficial Ramírez. Johnson está enfermo hoy. Joaquín se acercó lentamente a la puerta. Había algo en esa voz, en esos rasgos, que despertó un eco lejano en su memoria. El guardia parecía tener unos 40 años, la misma edad que él tendría ahora. ¿De dónde eres, oficial?, preguntó Joaquín, manteniendo la distancia reglamentaria. El guardia dudó un momento. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la bandeja del desayuno. De California, respondió secamente, evitando el contacto visual. Pero Joaquín había pasado décadas leyendo a las personas, detectando mentiras, descifrando rostros. Y este rostro lo conocía. ¿California?, insistió acercándose más a la puerta. Pero hablas como sinaloense, como alguien de la tuna. El guardia se tensó visiblemente. La bandeja del desayuno tembló en sus manos. Mi familia es de México, pero yo nací aquí, murmuró, y por primera vez sus ojos se encontraron con los de Joaquín. Fue en ese momento cuando el mundo se detuvo para ambos hombres. Como un rayo que atraviesa la oscuridad, el reconocimiento llegó instantáneo y devastador. Dios mío, susurró Joaquín, retrocediendo un paso. Miguel. Miguel Ramírez. El guardia cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera hacer desaparecer este momento que había temido durante años. Hola, Joaquín, dijo finalmente, con una voz que ya no intentaba ocultar su origen. Ha pasado mucho tiempo. Miguel Ramírez, el niño flaco que vivía 3 casas más abajo en la Tuna, Badiraguato, el mismo que jugaba fútbol con él en las tardes polvorientas, que compartía tacos de frijoles cuando ninguno de los dos tenía dinero, que soñaba con ser policía, mientras Joaquín ya fantaseaba con ser el más poderoso del mundo. ¿Cuántos años?, preguntó Joaquín, su voz apenas un susurro. 32, respondió Miguel, dejando la bandeja en el suelo. 32 años desde que te fuiste del pueblo. El silencio se instaló entre ellos, cargado de décadas de historias, no contadas, de caminos que se separaron hasta llegar a este momento imposible, el niño que quería ser policía custodiando al niño que se convirtió en el criminal más buscado del mundo. ¿Por qué nunca regresaste?, preguntó Miguel, y en su voz había un dolor viejo, casi olvidado. Joaquín se sentó en su catre, la cabeza entre las manos. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Las carreras por los cerros de Sinaloa, las promesas de amistad eterna, la última vez que vio a Miguel antes de partir hacia Culiacán en busca de un destino que cambiaría todo. Porque sabía que si regresaba ya no sería el mismo Joaquín que conociste.
respondió, alzando la vista hacia su amigo de la infancia. Y parece que tenía razón. Miguel asintió lentamente, entendiendo el peso de esas palabras. Ambos habían cambiado. Habían elegido lados opuestos de una guerra que ni siquiera existía cuando eran niños corriendo descalzos por las calles de tierra de la Tuna. ¿Tu familia? ¿Cómo están?, preguntó Joaquín. Mi madre murió hace 5 años. Cáncer, respondió Miguel, limpiándose una lágrima que amenazaba con caer. Hasta el final preguntaba por ti. Decía que eras un buen muchacho, que solo habías tomado el camino equivocado. Las palabras golpearon a Joaquín como puñetazos. Doña Carmen, la madre de Miguel, que los regañaba por igual cuando hacían travesuras, que les daba agua fresca cuando el sol del mediodía era insoportable. Lo siento mucho, Miguel. Ella fue como una segunda madre para mí. Lo sé, murmuró Miguel. Por eso esto es tan difícil. El oficial Ramírez recogió la bandeja del desayuno y se preparó para irse, pero Joaquín lo detuvo. Miguel, ¿volverás mañana? Miguel se volvió, sus ojos ahora húmedos pero decididos. Es mi trabajo, Joaquín, pero no sé si esto sea buena idea. Solo necesito que sepas algo, dijo Joaquín poniéndose de pie. Nunca quise que las cosas terminaran así. Nunca quise convertirme en esto. Miguel asintió lentamente y se alejó por el pasillo, dejando a Joaquín solo con sus recuerdos y una pregunta que lo atormentaría el resto del día. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado un camino diferente? Esa noche, ninguno de los dos hombres pudo dormir. En su celda, Joaquín yacía despierto contemplando el techo, mientras a kilómetros de distancia, en su pequeño apartamento en Florence, Miguel se encontraba sentado en su cocina, una taza de café frío entre sus manos temblorosas. Los recuerdos los asaltaban como fantasmas del pasado. La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, 1970. Joaquín tenía 13 años cuando conoció a Miguel. Era un día de julio especialmente caluroso, y el pequeño Joaquín acababa de mudarse con su familia a esa casa modesta en las afueras del pueblo. Su padre, Emilio Guzmán, trabajaba en los campos de adormidera, como muchos hombres de la región. Era un trabajo peligroso, pero era lo que había. Miguel vivía 3 casas más abajo, en una vivienda aún más humilde. Su padre había muerto cuando él tenía 8 años, dejando a su madre, Carmen, criando sola a 5 hijos. Miguel era el mayor y desde pequeño había aprendido a ser responsable. El primer encuentro fue en el pequeño campo de fútbol improvisado del pueblo. Joaquín, nuevo y tímido, observaba desde lejos cómo los otros niños jugaban. Miguel se acercó con una pelota desgastada bajo el brazo. ¿Juegas?, le preguntó Miguel con una sonrisa sincera. No sé, no me conocen, respondió Joaquín pateando una piedra. Yo te conozco, dijo Miguel. Eres el hijo de don Emilio, soy Miguel. ¿Quieres jugar? Desde ese día fueron inseparables. Miguel era todo lo que Joaquín no era: responsable, estudioso, con sueños claros. Joaquín era aventurero, rebelde, siempre buscando emociones fuertes. Cuando sea grande, voy a ser policía, le confesó Miguel una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde una loma cercana. Voy a limpiar Sinaloa de todos los narcos. Va a ser diferente, ya verás. Joaquín se rió, pero no con malicia. Era la risa de alguien que veía el mundo de manera distinta. ¿Y si los narcos son más listos que los policías?, preguntó. Entonces seré más listo que ellos, respondió Miguel con la seguridad de sus 14 años. Joaquín guardó silencio. Ya había visto demasiado para su edad. Sabía que su padre no solo trabajaba en los campos de adormidera, sino que también transportaba mercancía para los hermanos Beltrán Leiva. Había visto el dinero que llegaba a casa, había escuchado las conversaciones susurradas en la madrugada. Prisión ADX Florence. Presente Miguel
despertó sobresaltado. En su sofá se había quedado dormido recordando. Miró el reloj. 4:30 a.m. En una hora tendría que estar en la prisión. Tendría que enfrentar nuevamente esos ojos que conocía tan bien. Se duchó con agua fría, intentando despejarse. Mientras se vestía el uniforme de guardia, se miró al espejo. ¿Qué diría su madre si lo viera ahora? ¿Qué diría si supiera que su hijo custodiaba al mismo niño que una vez había sido como un hermano para él? En la prisión, Joaquín también se preparaba para el encuentro. Había pasado la noche repasando cada momento de su infancia con Miguel, preguntándose en qué momento exacto sus caminos habían comenzado a divergir. El primer encuentro del día llegó a las 7:00 a.m., como siempre. Miguel apareció en la ventanilla, más sereno que el día anterior, pero Joaquín podía ver la tensión en sus hombros. «Buenos días», dijo Miguel manteniendo el protocolo. «Buenos días, Miguel», respondió Joaquín. «¿Dormiste bien?», Miguel vaciló. No debería entablar conversaciones personales con los prisioneros, pero este no era cualquier prisionero. «No mucho», admitió. «¿Y tú?» «Tampoco». Estuve recordando. ¿Qué recordabas? Joaquín se acercó a la puerta, pero mantuvo la distancia reglamentaria. El día que me enseñaste a nadar en el río, tenías razón, no era tan profundo como yo pensaba. Miguel no pudo evitar una sonrisa triste. Siempre fuiste dramático. Gritaste tanto que pensé que te estabas ahogando. Y tú saltaste completamente vestido para salvarme, continuó Joaquín. Tu madre se enojó tanto porque habías manchado tu única camisa limpia. Valía la pena, murmuró Miguel. Eras mi mejor amigo. El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era el silencio de dos hombres que compartían un pasado que nadie más podía entender. «¿Por qué te fuiste, Joaquín?», preguntó Miguel finalmente. «¿Por qué no me dijiste que te ibas?». Joaquín suspiró profundamente. Era la pregunta que había evitado durante 30 años. «Porque sabía que trataríamos de detenerme, y sabía que tenías razón al hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hiciste?». «Porque vi una oportunidad», respondió Joaquín, su voz cargada de un peso invisible. «Los hermanos Beltrán me ofrecieron trabajo en Culiacán. Dinero real, Miguel. Más dinero del que habíamos visto jamás en la tuna. Pero tenías otras opciones. Podrías haber estudiado, podrías haber... «¿Con qué dinero?», interrumpió Joaquín. «Mi familia apenas tenía para comer. Tu familia tampoco estaba mejor. La diferencia es que tú tenías esperanza. Yo solo veía la realidad». Miguel asintió, lentamente. Recordaba la pobreza, recordaba las noches en que se acostaban con hambre, recordaba cómo su madre trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer para mantener a la familia. «¿Y valió la pena?», preguntó Miguel. «¿Todo lo que conseguiste valió la pena?». Joaquín miró alrededor de su celda, las paredes de concreto, la pequeña ventana que apenas dejaba pasar luz, la soledad que se había convertido en su única compañía constante. «No», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «No valió la pena». Miguel asintió, y por primera vez desde el reencuentro, Joaquín vio en sus ojos algo parecido a la compasión. «¿Puedo preguntarte algo, Miguel? Dime, ¿cómo terminaste aquí? Siempre quisiste ser policía en México, limpiar Sinaloa. ¿Qué pasó?». Miguel se recargó contra la pared del pasillo. Era su turno de recordar. «Me vine a Estados Unidos cuando tenía 18 años. Después de que te fuiste, las cosas empeoraron en la tuna. Los narcos se volvieron más violentos, más territoriales. Un día mataron a 3 policías municipales, incluyendo al que me había prometido trabajo. Mi madre me rogó que me viniera para acá. Y tu sueño de ser policía nunca se fue», dijo Miguel. «Solo cambió de país. Trabajé en una prisión estatal en California por 15 años antes de conseguir este trabajo aquí. Sigo luchando contra el crimen, Joaquín».
solo que ahora el crimen eres tú. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. No había malicia en la voz de Miguel, solo una tristeza profunda por lo que habían llegado a ser. ¿Me odias?, preguntó Joaquín. Miguel tardó largo tiempo en responder. Odio lo que hiciste. Odio las vidas que destruiste, las familias que quebrantaste. Pero a ti no puedo odiarte. Eres el niño que me enseñó a ser valiente, que me defendió cuando los más grandes nos molestaban, que compartió conmigo su última tortilla cuando yo tenía hambre. Joaquín sintió algo que no había experimentado en años. Arrepentimiento, genuino, no por haber sido atrapado, sino por las decisiones que había tomado. Lo siento, Miguel. Siento mucho en lo que me convertí. Lo sé, respondió Miguel. Pero decir que lo sientes no devuelve a los muertos, ¿verdad? Joaquín no respondió. No había respuesta para esa verdad. Miguel recogió la bandeja vacía del desayuno y se preparó para irse, pero antes de alejarse se volvió una última vez. Joaquín, mi madre nunca dejó de rezar por ti, hasta el día que murió. Decía que todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Y tú qué piensas? Miguel lo miró, con ojos cansados, ojos que habían visto demasiado. Pienso que algunas oportunidades llegan demasiado tarde. Pasaron 3 semanas antes de que Miguel y Joaquín volvieran a tener una conversación real. Durante ese tiempo, Miguel había solicitado ser transferido a otra sección de la prisión, pero su supervisor le había negado la petición. Necesitamos guardias experimentados en máxima seguridad, le había dicho. Miguel sabía que era cierto, pero también sabía que enfrentar a Joaquín cada día estaba cobrando un precio emocional que no había anticipado. Joaquín, por su parte, había caído en una rutina de silencio. Cuando Miguel llegaba con las comidas, apenas intercambiaban las palabras necesarias. Buenos días, gracias, hasta mañana. Pero ambos sabían que debajo de esa cortesía forzada había un volcán de emociones sin resolver. El punto de quiebre llegó un martes lluvioso de marzo. Miguel llegó a su turno con noticias que había estado evitando compartir durante días. En su bolsillo llevaba una carta que había recibido la semana anterior, una carta que lo había mantenido despierto durante noches enteras. Joaquín notó inmediatamente que algo era diferente. Miguel parecía más tenso de lo usual. Sus movimientos eran menos seguros. ¿Estás bien?, preguntó Joaquín cuando Miguel le entregó el desayuno. Miguel vaciló. Durante semanas había mantenido las conversaciones al mínimo, pero hoy necesitaba hablar con alguien. Y la única persona que realmente entendería era Joaquín. Mi hermana menor escribió, dijo finalmente. Rosa, ¿la recuerdas? Joaquín asintió. Rosa tenía 5 años cuando él se fue del pueblo. Una niña tímida que siempre se escondía detrás de las piernas de su madre cuando él visitaba la casa de Miguel. ¿Qué pasó con ella? Se casó con un narco, dijo Miguel, y las palabras salieron como si le doliera pronunciarlas. Un tipo de los Mochis, tiene 3 hijos con él. Joaquín se acercó más a la puerta, podía ver el dolor en los ojos de Miguel. ¿Está bien? Ese es el problema, continuó Miguel. El tipo la golpea, la carta. Tenía fotos, Joaquín, moretones en los brazos, un ojo morado. Dice que no puede irse porque él amenazó con matar a los niños si lo intenta. El silencio se instaló entre ellos. Joaquín conocía esa historia demasiado bien. Había visto cientos de casos similares durante su tiempo en el negocio. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Joaquín suavemente. Miguel se apoyó contra la pared del pasillo, visiblemente agotado. Porque no sé qué hacer. Soy un oficial de la ley, pero estoy aquí, a miles de kilómetros de distancia. No puedo ayudarla. No puedo protegerla. ¿Y los policías locales? Miguel soltó una risa amarga.
Vamos, Joaquín, tú sabes cómo funcionan las cosas en Sinaloa. La mitad de los policías están comprados y la otra mitad tiene miedo. Joaquín se sentó en su catre, procesando la información. Sabía exactamente quién era el esposo de Rosa, sin necesidad de preguntar. Los Mochis tenía solo una organización importante y por la descripción del comportamiento, tenía una idea clara de quién podría ser. ¿Cómo se llama el tipo?, preguntó. Miguel dudó. Sabía que no debería estar teniendo esta conversación, que estaba cruzando todas las líneas profesionales imaginables. Armando Beltrán. ¿Lo conoces? Joaquín cerró los ojos. Por supuesto que lo conocía. Armando era sobrino de los hermanos Beltrán Leiva, un tipo violento y impredecible que había causado problemas incluso dentro de su propia organización. Lo conozco, dijo Joaquín. Es un animal, Miguel. Tu hermana está en peligro real. ¿Qué puedo hacer? Era la pregunta que Joaquín había esperado, pero que había temido responder. Sabía que lo que estaba a punto de proponer cambiaría todo entre ellos. Puedo ayudarte, dijo finalmente. Miguel se enderezó, alerta. ¿Cómo? Todavía tengo contactos, gente que me debe favores. Puedo mandar palabra de que Rosa está bajo protección. ¿Protección de quién? Joaquín miró directamente a los ojos de Miguel. ¡Mía! Las palabras colgaron en el aire como una propuesta imposible. Miguel sabía lo que significaban. En el mundo de Joaquín, la protección de Minsu, alguien como él, era tan valiosa como un salvoconducto del mismo diablo. No puedo pedirte eso, dijo Miguel. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Joaquín se puso de pie y se acercó a la puerta. Porque Rosa era como mi hermana pequeña también. Porque tú eras mi mejor amigo. Y porque tal vez esta sea la única cosa buena que pueda hacer. Desde este lugar, Miguel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Estaba contemplando aceptar ayuda del hombre más peligroso de México, del mismo hombre que había jurado mantener encerrado. ¿Qué quieres a cambio? Nada, respondió Joaquín. Absolutamente nada. Eso no es cómo funcionan las cosas en tu mundo. Tienes razón, admitió Joaquín. Pero tú no eres de mi mundo, Miguel. Nunca lo fuiste. Y esa es exactamente la razón por la que quiero ayudarte. Miguel comenzó a caminar de un lado a otro del pasillo, luchando con una decisión que sabía que definiría el resto de su vida. Si acepto esto, me convierto en cómplice. Me convierto en parte del problema que he estado combatiendo en toda mi vida. O te conviertes en un hermano que salva a su hermana, replicó Joaquín. La elección es tuya, Miguel. El silencio se extendió por varios minutos. Miguel sabía que había cámaras en el pasillo, que esta conversación podría estar siendo grabada, que su carrera podría terminar en cualquier momento, pero también sabía que Rosa podría morir si no hacía algo. Si hago esto, si acepto tu ayuda, ¿cómo funciona? Joaquín asintió, entendiendo que Miguel había tomado su decisión. Hay un abogado en Los Ángeles, Eduardo Morales. Él maneja algunos de mis asuntos legales restantes. Tú vas a visitarlo, le dices que vienes de mi parte y le das el nombre de Rosa y su ubicación. Él se encargará del resto. ¿Y después? Después tu hermana va a recibir una visita de algunas personas muy serias que van a explicarle a Armando que Rosa Ramírez está bajo protección, que tocarla es equivalente a firmar su sentencia de muerte. Miguel asintió lentamente. Era un mundo que no entendía completamente, pero sabía que Joaquín hablaba en serio. ¿Hay riesgos para Rosa? Los únicos riesgos que tiene Rosa ahora mismo son los que ya enfrenta todos los días, respondió Joaquín. Esto solo va a eliminarlos. Miguel se apoyó contra la pared, agotado por el peso de la decisión. ¿Por qué haces esto, Joaquín? Realmente,
No me digas que es solo por los viejos tiempos. Joaquín tardó en responder, buscando las palabras correctas. Porque he pasado los últimos 30 años construyendo un legado de muerte y destrucción. Tal vez es hora de que haga algo que valga la pena. Algo que el niño que fui habría estado orgulloso de hacer. Miguel asintió, entendiendo finalmente. ¿Cuándo puedo ir a ver al abogado? Este fin de semana. Dile que es urgente. Miguel recogió la bandeja del desayuno y se preparó para irse, pero antes de alejarse, se volvió hacia Joaquín. Si hago esto, no significa que somos amigos otra vez. No significa que olvido lo que eres. Lo sé, respondió Joaquín. Solo significa que todavía recuerdas lo que una vez fuimos. Miguel asintió y se alejó por el pasillo, llevando consigo el peso de una decisión que cambiaría todo. Detrás de él, Joaquín se quedó contemplando el techo de su celda, preguntándose si finalmente había encontrado una forma de redimirse, aunque fuera solo un poco. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la prisión más segura de Estados Unidos, lavando simbólicamente los pecados que nunca podrían ser completamente limpiados. 3 meses habían pasado desde que Miguel había visitado al abogado en Los Ángeles. Las noticias que llegaron de Sinaloa fueron exactamente lo que Joaquín había prometido. Armando Beltrán había desaparecido una noche y nunca más se supo de él. Rosa y sus hijos se habían mudado a una casa nueva en Mazatlán, donde vivían bajo la protección silenciosa pero efectiva de la organización de Joaquín. Miguel nunca había preguntado qué había pasado exactamente con Armando, y Joaquín nunca había ofrecido detalles. Ambos sabían que había líneas que era mejor no cruzar, incluso en su complicada nueva realidad. La relación entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no eran solo el guardia y el prisionero, ni tampoco los amigos de la infancia que habían sido. Eran algo completamente nuevo. 2 hombres unidos por un secreto que los comprometía a ambos. Era un viernes por la tarde cuando Miguel llegó con noticias que cambiarían todo una vez más. En su rostro había una expresión que Joaquín no había visto antes, una mezcla de tristeza, determinación y algo que parecía ser esperanza. «Tengo que decirte algo», anunció Miguel mientras entregaba la cena. «Me van a transferir». Joaquín sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Cuándo?» «La próxima semana. Me asignaron a la prisión estatal de California. Un ascenso. Mejor pago, más cerca de Rosa y los niños». Joaquín asintió lentamente. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no se había preparado para el vacío que sintió al escucharlo. «Me alegro por ti», dijo, y lo decía en serio. «Te mereces algo mejor que esto». Miguel se acercó más a la celda de lo que había hecho en meses. «¿Vas a estar bien?». Era una pregunta extraña viniendo de un guardia hacia un prisionero, pero nada sobre su relación había sido normal desde el reencuentro. «He estado solo antes», respondió Joaquín. «Estaré bien». Pero ambos sabían que no era cierto. Durante estos meses, sus conversaciones diarias se habían convertido en el único vínculo real que Joaquín tenía con el mundo exterior. Miguel había sido su conexión con la humanidad. El recordatorio de que una vez había sido más que el Chapo Guzmán. «Hay algo más», continuó Miguel. «Rosa quiere conocerte». Joaquín alzó la vista, sorprendido. «¿Cómo?» «Le conté lo que hiciste por ella. No los detalles, pero le dije que un viejo amigo de la familia había ayudado. Quiere escribirte una carta». Joaquín se quedó callado por largo tiempo. En todos sus años, como el narcotraficante más poderoso de México, había recibido miles de cartas, amenazas, peticiones de ayuda, declaraciones de amor de mujeres que no conocía. Pero la idea de recibir una carta de Rosa lo conmovía de una manera que no podía explicar. ¿Por qué quiere hacerlo?
Porque eres familia, Joaquín. Fuiste parte de nuestra familia cuando éramos niños. Y después de lo que hiciste, bueno, ella piensa que sigues siéndolo. Las palabras golpearon a Joaquín con una fuerza inesperada. Familia. Era una palabra que había perdido su significado para él hace décadas. Sus propios hijos apenas lo conocían. Sus esposas lo habían visto más como un proveedor que como un compañero. Pero Rosa lo recordaba como el hermano mayor que una vez había sido. «Dile que puede escribirme», dijo finalmente. «Me gustaría saber de ella». Miguel asintió, pero había algo más en su expresión. «Joaquín, hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿alguna vez te arrepientes? No de haber sido atrapado, sino de todo, de las decisiones que tomaste, de la vida que elegiste». Era la pregunta más directa que Miguel le había hecho jamás. Joaquín se tomó su tiempo para responder. «Todos los días», admitió. «Pero el arrepentimiento no cambia nada, ¿verdad? Los muertos siguen muertos, las familias siguen rotas, el daño está hecho. Pero el arrepentimiento puede cambiar. Lo que haces con el tiempo que te queda». Joaquín miró a Miguel con curiosidad. «¿Qué estás sugiriendo?» Miguel sacó un sobre de su bolsillo. Era una carta oficial de la prisión. «Hay un programa aquí, para prisioneros de alto perfil que quieren cooperar con las autoridades, no para reducir sentencias o conseguir beneficios, sino para ayudar a desmantelar las organizaciones que dejaron atrás». Joaquín tomó la carta con manos temblorosas. Era una propuesta oficial del FBI para que proporcionara información sobre las estructuras, rutas y contactos de los cárteles mexicanos. No ofrecía libertad ni reducción de condena. Era simplemente una oportunidad de usar su conocimiento para hacer daño a la maquinaria criminal que él mismo había ayudado a construir. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque pienso que el niño que conocí todavía está ahí adentro», respondió Miguel. «Y porque Rosa no es la única familia que está sufriendo por culpa de este mundo. Hay miles de Rosas por toda México, por todo Estados Unidos». Joaquín leyó la carta lentamente. Era una propuesta sin precedentes. Su testimonio podría desmantelar operaciones que habían estado funcionando durante décadas. Podría salvar vidas. Podría evitar que otros niños como él tomaran el mismo camino. «¿Qué gano yo?» «Nada», respondió Miguel. «Absolutamente nada. Pero tampoco pierdes nada más de lo que ya has perdido. ¿Y qué gana el mundo? Una oportunidad de sanar. Una oportunidad de que tu legado sea algo más que muerte y destrucción». Joaquín dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Era una decisión que no podía tomar a la ligera. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «El tiempo que necesites. Pero recuerda que cada día que pasa hay más Armandos golpeando a más Rosas». Miguel se preparó para irse, pero Joaquín lo detuvo una última vez. «Miguel, si hago esto, si acepto cooperar, ¿significa eso que podemos ser amigos otra vez?» Miguel se volvió, y en sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza. «Joaquín, nunca dejamos de ser amigos. Solo nos perdimos en el camino durante 30 años. Y ahora tienes la oportunidad de encontrar el camino de regreso». Miguel se alejó por el pasillo por última vez, dejando a Joaquín solo con la decisión más importante de su vida. No era una decisión sobre libertad o condena, sino sobre quién quería ser en los años que le quedaban. Esa noche, Joaquín escribió una carta, no a los abogados del FBI, sino a Rosa. Le contó sobre su hermano Miguel, sobre la amistad que habían compartido de niños, sobre el camino equivocado que había tomado y sobre la oportunidad que ahora tenía de hacer algo correcto. «Querida Rosa», escribió, «tu hermano me salvó una vez cuando éramos niños. Ahora él me está dando la oportunidad de salvarme a mí mismo». Al día siguiente, cuando el nuevo guardia llegó con el desayuno, Joaquín tenía 2 cartas esperando, una para Rosa y otra para el FBI.
La carta al FBI era breve. Acepto los términos de su propuesta. Estoy listo para comenzar. Por primera vez en 30 años, Joaquín Guzmán sintió algo parecido a la paz. No era redención completa, tal vez nunca la habría, pero era un comienzo. Era el primer paso de un viaje que lo llevaría de regreso a ser la persona que Miguel había conocido una vez. Alguien capaz de hacer lo correcto, incluso cuando era lo más difícil. Afuera de su celda, el sol de Colorado brillaba más fuerte de lo que había notado en meses. Y por primera vez desde su captura, Joaquín sonrió genuinamente. No era la sonrisa del Chapo Guzmán, el narcotraficante más poderoso del mundo. Era la sonrisa de Joaquín, el niño de la tuna, que una vez había sido el mejor amigo de Miguel Ramírez. En California, Miguel recibía sus nuevas asignaciones mientras pensaba en el hombre que había dejado atrás en ADX Florence. No sabía si Joaquín tomaría la decisión correcta, pero por primera vez en 30 años tenía esperanza de que su amigo de la infancia finalmente encontrara el camino de regreso a casa. Porque a veces los finales no son sobre justicia perfecta o redención completa. A veces los finales son simplemente sobre la posibilidad de que mañana sea diferente de ayer. Y a veces eso es suficiente para empezar de nuevo. Epílogo. 6 meses después, Miguel recibió una postal desde Colorado. No tenía remitente, pero reconoció la letra inmediatamente. Solo decía: el niño de la tuna está de vuelta. Gracias por esperarme. J. Miguel guardó la postal en su billetera, junto a una foto vieja que había encontrado en las cosas de su madre. Dos niños sonrientes en un día soleado en Sinaloa, sin idea de los caminos que los esperaban. Algunos reencuentros, pensó Miguel, valen la pena esperar toda una vida.